cambio empieza desde adentro. No te detengas, tu reflejo debe hacerte feliz. No importa si tienes una cicatriz que te marcó la vida o un perfil que no te agrada. Lo importante eres tú, porque tú lo vales. Hacemos Cirugía Plástica Segura. ¿Cómo está? Muy buenas noches. El día de hoy estamos haciendo algunos cambios tecnológicos y principalmente estamos, como ustedes ya saben, saliendo no solo en Facebook, también tenemos a nuestros visitantes de Instagram y todas las otras redes sociales, YouTube, Twitter y demás, que nos pueden estar visitando y más que nada para hacer las preguntas del día de hoy, que vamos a topar un tema el cual es un poco controversial, es un poco en el que muchas personas me decían, quizás no es bueno que hables de este tema porque tal vez puedes ahuyentar a las personas o algo, pero la verdad es que es muy importante conversar de este tema porque nosotros tenemos que hablar justamente de esto, de lo que son los riesgos dentro de cirugía plástica. ¿Por qué hablar los riesgos de cirugía plástica? Porque cirugía plástica es medicina. Medicina no es una ciencia exacta, no es matemáticas, no es 1 más 1, 2. De hecho, en medicina 1 más 1 puede ser 1 millón. ¿A qué me refiero con esto? Los distintos cambios, las distintas circunstancias, las distintas enfermedades que pueden ocasionarse, que pueden existir, no solo en cirugía plástica, sino en todas las otras ramas de la medicina, pues es muy importante que los pacientes y cada uno de ustedes, las personas que nos están escuchando, comprendan, sepan y más que nada tengan el conocimiento de que todo dentro de lo que es medicina va a tener una probabilidad, va a tener una estadística, va a tener una causante y va a poder desarrollarse situaciones que en ocasiones pueden ser complicaciones, las cuales pueden ser muy sencillas de corregirlas, muy sencillas de sobrellevarlas y en otras ocasiones pues las complicaciones pueden ser inclusive hasta mortales. Muy importante el tema de hoy. Quiero dejarles con un reportaje que hemos preparado para ustedes, pero más que nada quiero que compartan todos los que están viendo esto porque es muy importante que cada uno de ustedes se enteren lo que es cirugía plástica segura, lo que es este tema de hoy tan grande que son los riesgos dentro de lo que es cirugía plástica y principalmente para poder hablar con ustedes directamente y todas las preguntas que ustedes quieran las voy a responder el día de hoy. Regresamos en un rato. Mucho se habla de los grandes cambios físicos y psicológicos que tiene un paciente luego de someterse a una cirugía plástica. Pero hoy te queremos hablar también de los riesgos que existen. Los tratamientos solicitados con mayor frecuencia por los pacientes que asisten a la consulta de cirugía plástica son la liposucción. Las complicaciones pueden ser cicatrices queloides o retráctiles, síndrome de embolismo graso y la aparición de seromas en las áreas tratadas con liposucción. Aumento mamario. Las complicaciones que puede tener este procedimiento son el tromboembolismo graso, seromas que alterarán el contorno cutáneo y son resultados de infecciones, así como de microtraumas que separan la cápsula del implante mamario. Otras complicaciones son la infección y la cicatriz hipertrófica o el síndrome de implantes mamarios. La abdominoplastia. Las posibles complicaciones de esta cirugía son el seroma, que se presenta con distensión del abdomen bajo, con presencia de formación de seroma agudo y crónico. De igual forma se presenta el hematoma intramuscular, acompañado de equimosis, dolor intenso en la región tratada y aumento de volumen en la región intervenida. Raras veces puede presentarse la cicatrización anormal, lesión nerviosa del nervio iliohipogástrico, que se acompaña de dolor. La blefaroplastia. Las complicaciones más frecuentes en esta técnica son la queratopatía por exposición, ojo seco sintomático, ptosis palpebral, diplopía y ceguera. Y aunque los riesgos estadísticamente hablando son mínimos, es extremadamente importante que tu cirujano y equipo médico sea experimentado y con una amplia trayectoria, ya que solo así sabrán cómo proceder en caso de complicaciones. Hacemos cirugía plástica segura. Como estamos hablando nosotros ahorita de todo lo que es cirugía plástica segura y todo lo que son los riesgos y todo lo que pueden ser las posibles complicaciones que existen dentro de lo que es la ciencia de cirugía plástica, es muy importante que cada uno de ustedes sepa y comprenda que existen ciertos riesgos los cuales
son inherentes de todas las cirugías, hablando específicamente no solo de cirugía plástica, sino de medicina en general. Entonces, como estaba explicando anteriormente, existen riesgos como, por ejemplo, que nos vamos a sacar en la parte de odontología, nos vamos a sacar una muela, por ponerles un ejemplo, o nos vamos a calzar un diente, nos vamos a calzar una muela. Y lastimosamente, 2, 3 días más tarde, el paciente entra en fiebre, entra en shock séptico y el paciente fallece. Algo catastrófico y que en realidad el momento en el cual las personas dicen qué es lo que pasó, pues la verdad es que no lo van a relacionar con odontología. ¿Por qué no lo van a relacionar con odontología? Porque son temas los cuales en ocasiones no se hablan. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido con este caso que les estoy diciendo? Simple y llanamente sucedió una endocarditis. ¿Qué es una endocarditis? Una infección a nivel cardíaco, el cual se diseminó por todo el cuerpo. El paciente entró en shock séptico y lastimosamente falleció. Los índices de fallecimiento en endocarditis son súper altos, sobre el 90%. Entonces, un paciente que presenta esta patología, pues lastimosamente puede fallecer. ¿Por qué les pongo un caso tan dramático, tan extremo? Porque quiero que vean que en procesos tan sencillos y tan cotidianos como, por ejemplo, irnos a calzar una muela, todo tiene su riesgo y todo tiene su problema, todo tiene su posible complicación. Hablemos de cirugía plástica específicamente. A ver, muchos pacientes pueden acudir a la consulta y decir, a ver, esto lo único que quiero en este momento es levantarme la punta de la nariz y pues el momento en el cual se hace todo el examen físico y todo, nos damos cuenta nosotros los cirujanos plásticos, hablando específicamente de nosotros los cirujanos plásticos, no las personas las cuales han hecho intruismo, es decir, se han metido en nuestra rama. Cuando se meten en nuestra rama existen mayores riesgos y mayores complicaciones. Esa es la parte principal que yo quiero topar de este tema. Cuando nosotros hablamos de los riesgos y complicaciones dentro de cirugía plástica, los porcentajes ventajosamente están a nuestro favor. Quiere decir de que los riesgos y complicaciones normalmente son menos del 1, 0.05 y 0.005% de probabilidades de que existan tanto complicaciones como inclusive mortalidad dentro de lo que es cirugía plástica. Esta parte es muy importante que nos comprendan a todos los cirujanos plásticos. Pero en cambio, en manos de personas las cuales no son cirujanos plásticos y se han entrometido en nuestra rama y han ocasionado un intruismo, se han introducido de una manera camuflada y te dicen, lo que pasa es que yo soy médico cirujano y hice la parte estética. Entonces unen las tres y dicen, soy médico cirujano estético. Bueno, o soy médico cirujano cosmético. Bueno, primero, no existe esa especialidad, es muy importante que ustedes sepan. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que son riesgos, de lo que son complicaciones, la primera situación es saber pues que la persona a la cual les está atendiendo a ustedes es justamente un cirujano plástico calificado, entrenado y que tiene las credenciales adecuadas para poder tratar el caso que ustedes están pidiendo. Por otra parte, muy importante cuando hablamos nosotros justamente de lo que son los riesgos dentro de lo que es específicamente cirugía plástica, se toman en consideración primero las enfermedades y condiciones de los pacientes. La gran mayoría de nuestros pacientes acuden a la consulta y acuden sanos, acuden sin ninguna patología, acuden tranquilos y acuden pues por sus propios medios y dicen quiero hacerme un levantamiento de punta nasal, quiero hacerme una cirugía nasal, unos párpados, quiero incrementarme los pómulos, quiero hacerme unas prótesis, un aumento mamario, una lipoescultura, remodelamiento corporal y demás situaciones. Pero no suelen tomar en cuenta que en ocasiones, por ejemplo, el paciente se les coge y se les pregunta en la historia clínica, vamos a ver, ¿estás tomando alguna medicación? Ah, sí, soy hipotiroideo. Perfecto, tenemos un hipotiroidismo. Ah, sí, soy hipertenso, tomo medicación para la presión. O si no, me saben decir, no sabes que en realidad no tengo ninguna enfermedad, pero cuando tomamos medicación, sí tomo la medicación de la diabetes, pero como ya estoy controlado, entonces asumen y consideran de que ya se encuentran sanos. No es verdad, estás con diabetes, pero con una diabetes controlada. Entonces es muy importante saber, porque así nosotros los cirujanos plásticos principalmente tendremos que tomar las consideraciones necesarias para que el resultado final sea el adecuado para cada uno de sus casos. Por otra parte, cuando hablamos nosotros estrictamente
de lo que son las distintas condiciones y que digamos que el paciente está completamente sano, no tiene ninguna comorbilidad, no toma ninguna medicación y, por ejemplo, una medicación la cual tienen que tener en cuenta ustedes son los medicamentos homeopáticos o también naturales. Como por ejemplo, hay muchas personas las cuales les gusta tomar porque han escuchado que sirve para el corazón o que sirve para el colesterol y demás, pastillas de ajo, o que les dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que eso te ayuda a liquificar la sangre. Sí, a ver, ¿qué es el famoso liquificar la sangre? Es no permitir que exista una buena agregación plaquetaria, entrometerse con los tiempos de la coagulación y lastimosamente poder ocasionar sangrados. Esa parte es muy importante. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos justamente de cada uno de nuestros pacientes, es súper importante que las personas sepan que cuando nosotros les preguntamos cierto tipo de medicamentos y todo, no es por metiches, es para poder saber qué tenemos que hacer nosotros y qué podemos hacer nosotros para poder permitir y darles ese resultado que están buscando. Primero, me están preguntando ahorita en las redes sociales cómo saber si es que un cirujano es certificado o en su defecto, cómo saber si es que un cirujano es calificado. Bueno, primero, en el país tenemos una institución que se llama la CENESID. En la CENESID se encuentran las acreditaciones de títulos de cada uno de nosotros como profesionales. Es la institución en la cual en este instante es la responsable de poder avalizar. Cuando un especialista te dice, lo que pasa es que mi título no está inscrito aquí en el país, quiere decir de que o tu título algún problema tiene, o la institución la cual te dio ese título no es acreditada a nivel internacional y dentro de los cánones y marcos internacionales justamente para poder ser acreditadas de la misma especialidad, o en su defecto simplemente no fue una especialidad, sino fue un curso de entrenamiento en las distintas condiciones que se pueden hablar. Por consiguiente, la CENESID tiene un amplio, no solo historial, sino tiene un amplio número de universidades, institutos y demás instituciones académicas, las cuales avalizan los títulos que se pueden ejercer aquí en el país. Otra forma que ustedes pueden saber al respecto de esto, de lo que son los títulos, es poder ver literalmente el título y corroborarlo con justamente, en este caso, la CENESID. O muchas veces, a veces tienen que ir un poquito más allá, ¿no? Tienen que ir un poquito más allá porque, a ver, sí, lastimosamente estamos en Latinoamérica y la corrupción a veces nos juega una mala pasada. Quizás buscarlos a ellos dentro de lo que son los colegios de acreditación de cada una de las especialidades, también para poder determinar si es que se encuentran ahí o no se encuentran ahí. Por otra parte, es muy importante siempre ver la experticia de los pacientes, la experticia del cirujano o del profesional que les está ayudando y pues principalmente poder determinar si es que esa persona tiene el conocimiento, pero más que nada, tiene la acreditación adecuada para que puedan tratarles A o B casos. Bueno, eso por la parte de lo que es la respuesta hacia la pregunta que me acaban de hacer hace un rato. Retomando un poco el tema de lo que son los riesgos que existen dentro de lo que es cirugía plástica y las otras ramas dentro de lo que es la medicina. Hay que tomar en cuenta, como les había explicado, en esto de lo de las pastillas de ajo. Las pastillas de ajo son buenas dentro de lo que es el concepto de poder mantener una sangre más líquida, entre comillas, que en realidad no se debe utilizar ese término en medicina, pero para que todas las personas me comprendan a qué se refieren cuando se toman las pastillas de ajo. Pero, por otro lado, pueden ocasionar sangrados. Entonces, cuando nosotros vamos a operar a un paciente, se le pregunta específicamente sobre ciertos medicamentos y en especial en la parte de lo que es homeopatía y también medicina natural, para poder saber que esos medicamentos no van a ocasionar interacciones o problemas en la cirugía. Eso es parte súper importante. Se ha puesto muy de moda todo lo que es la vida fitness, y dentro de lo que es la vida fitness se pone muchísimo lo que es proteínas, lo que es creatina y lo que son estos quemadores de grasa y todos los medicamentos alrededor de lo que es la vida fitness que les hacen llamar naturales, entre comillas. Primero, para que ya sea una tableta, para que ya sea un polvo, para que ya sea una sustancia sintética, dejó de ser natural hace mucho tiempo. Natural puede ser una hierba, puede ser una flor, puede ser una planta, pero si es que ya dejó su estado en ese momento, dejó de ser natural y tiene un sinnúmero de compuestos, los cuales tienen que ustedes estar precavidos. Muy importante.
Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, lipoescultura, específicamente lipoescultura. Lipoescultura en ustedes las mujeres, por ejemplo, en ustedes las mujeres, una de las cosas más importantes que nosotros averiguamos es, ¿estás tomando anticonceptivos o estás teniendo algún método anticonceptivo medicamentoso? ¿Por qué? Porque los de barrera no tienen absolutamente ningún problema, pero los medicamentosos, los que tienen hormonas, sí tienen problemas, porque estos incrementan lastimosamente la probabilidad de que se produzcan trombos a nivel de las piernas y estos trombos viajen a pulmón y se forme algo que se llama una tromboembolia pulmonar. Y la tromboembolia pulmonar puede ser desde algo sencillo como una simple tos, como una simple disfunción al respirar, hasta la muerte del paciente. Muy importante tomar en cuenta este detalle. Cuando hablamos nosotros justamente de estos medicamentos fitness, lo que es creatina, lo que son proteínas artificiales y demás, pues se ha visto que también esto puede ocasionar un síndrome trombótico. Este síndrome trombótico significa de que en una lipoescultura, en un aumento mamario, en una abdominoplastia, en un lifting facial, en una cirugía de párpados, es decir, en cualquier cirugía, inclusive si no hablamos de cirugía plástica, si no hablamos de cirugía general, como por decir un apéndice, una vesícula, tenemos alguna otra condición que tengamos que operarlo, pues el paciente tiene que tener en cuenta y tiene que avisarle siempre a su médico qué tipo de medicamentos, sean naturales o no sean naturales u homeopáticos en su defecto, están tomando para poder nosotros tomar a consideración y ver cuáles son los medicamentos. En la actualidad también se ha puesto de moda mucho lo que es el uso del CBD, y el THC. Esto tenemos que tomar en cuenta para la parte específica de lo que es la anestesia, para poder ver tiempos anestésicos, para poder ver el tipo de anestesia que se está utilizando, cuánta prolongación va a suceder y qué es lo que puede suceder también en estos pacientes una vez al despertar del mismo. Entonces, importante también saber este tipo de cosas. Bueno, entonces muy importante que los pacientes siempre nos avisen dentro de lo que es la historia clínica todo lo que están tomando. Yo entiendo que en muchas ocasiones uno piensa que puede tener un conocimiento extra y puede leer muchísimo y realmente pueden ser unos genios. Pero en medicina nosotros tenemos que tomar consideraciones de todo lo que pasa alrededor de cada uno de nuestros pacientes para poder darles las mejores opciones. Un riesgo que, por ejemplo, sucede el momento en que nosotros estamos haciendo una lipo. Digamos, la paciente o el paciente no nos avisó que estaba tomando quemadores de grasa. Y de repente, el quemador de grasa, por el hecho de tener anfetaminas, porque tiene anfetaminas, aunque no lo crean, produce una taquicardia. Esa taquicardia después puede desarrollarse en una arritmia, es decir, que el ritmo cardíaco cambia de una manera peligrosa y pues finalmente puede terminar en un paro cardíaco. Y sin embargo, el paciente, entre comillas, estaba completamente sano. Y eso es muy importante que los pacientes sepan. ¿Por qué? Porque nosotros les diremos a los pacientes, si es que ya nos avisan todo, les diremos cuánto tiempo deben suspender este tipo de ingesta o en su defecto, si son o no son candidatos de una cirugía. Muy importante, no pongan en riesgo su vida simple y llanamente en ocasiones por tratar de cumplir una promoción, por tratar de llegar a alguna circunstancia extra, por simple y llanamente tratar de complacer inclusive a veces a las parejas y demás. Me están pasando en este momento una de las preguntas que tenemos y me dicen, ¿qué tan recomendada es una lipoescultura con transferencia de grasa a glúteos o senos? A ver, veamos. ¿Recomendada la lipoescultura? Pues del momento en el que tú tienes grasa mal acumulada como tal, puedes hacerla sin ningún problema, tranquilamente. Utilizar la transferencia de grasa hacia glúteos se utiliza con bastante frecuencia la transferencia, la lipoinyección glútea, se utiliza con bastante frecuencia para poder dar esa forma, no solo en el glúteo, sino darles proyecciones, darles volúmenes, darles cadera, darles una forma más adecuada al cuerpo, pues por supuesto. En senos se utiliza solo cuando los senos han tenido alguna pequeña deformidad. Se utiliza para volumen. La lipoinyección mamaria no se debe utilizar porque lastimosamente tiene algunos problemas. Ahora, en algunas condiciones en las cuales nosotros ya hemos puesto una prótesis y hay algún defecto, hay algo pequeño que se tenga que corregir, ¿ahí podemos utilizar grasa? Sí, por supuesto, claro que sí, porque en realidad son situaciones y contenidos grasos muy pequeños, pero en general para tratar de evitar la prótesis y dar volumen mamario no se debe utilizar. Bueno, regresamos al tema de la parte de lo que son complicaciones.
Dentro de lo que son complicaciones y dentro de lo que son riesgos quirúrgicos, en cirugía plástica se habla muchísimo siempre de la mortalidad. Pero también quiero hablarles de algo que se tiene que hablar siempre y es de las infecciones. Las infecciones quirúrgicas más o menos tienen, dentro de lo que es una cirugía estéril, dentro de lo que es una cirugía limpia completamente, dentro de lo que es una cirugía que no tiene ninguna razón externa, ninguna enfermedad, patología, llámese artritis reumatoidea, lupus o cualquiera de las otras enfermedades que existen, hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cualquiera de estas. Si es que estamos con un paciente completamente sano, tradicionalmente los índices de infección de las heridas es normalmente alrededor de un 1 a un 2%. Esos son los riesgos. Sin embargo, dentro de lo que es el acto quirúrgico, siempre se utilizan antibióticos profilácticos, es decir, antibióticos de protección para los pacientes y así poder proteger las heridas. Dependiendo la cirugía, se utilizará antibióticos solo antes de la cirugía. En ocasiones necesitamos utilizar durante la cirugía y en otras ocasiones necesitamos utilizar inclusive 7 días después de la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar de que existan esas infecciones o si es que por varias circunstancias ya se ha considerado una área sucia o una área contaminada en realidad, pues tendremos que nosotros evitar de que el paciente avance con estas contaminaciones y el antibiótico nos ayuda a nosotros para poder mejorar estas condiciones. Bueno, es muy importante. Otra de las preguntas que tenemos nosotros en este momento, que me están pasando y discúlpenme que me alargue de esta forma. ¿Usted recomendaría si es que las personas quieren hacerse varias cirugías al mismo tiempo? A ver, la recomendación al respecto de lo que son múltiples cirugías van a depender muchísimo del tipo de cirugía que queremos nosotros combinar. Como por ejemplo, si es que a mí me dicen, quiero hacerme una lipo, después de la lipo quiero hacerme yo tranquilamente un aumento mamario, podemos combinarlo. Pero cuando estamos hablando de lipoescultura y aumento mamario. Pero si es que es una lipoescultura más un levantamiento mamario o peor aún una reducción mamaria en las cuales ya las horas son muy prolongadas y estamos sobrepasando las 6 horas de cirugía, no se los recomienda. O peor aún cuando me dicen, quiero hacerme una lipo, además de la lipo quiero ponerme prótesis, después de las prótesis quiero hacerme la nariz y ya que estoy ahí aprovechando el quirófano quiero hacerme los párpados. No son cirugías las cuales se deben recomendar que se combinen de esa manera porque también el complejo inflamatorio va a ser muy grande y ese complejo inflamatorio puede ocasionar que no exista una buena cicatrización. Los riesgos de infección, como habíamos hablado hace un ratito antes de empezar las preguntas, también incrementan. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas cosas para que así los pacientes sepan hasta dónde pueden extenderse cuando se hablan de estos famosos combos. Hay mujeres las cuales solo se puede someter a una cirugía por su condición. Por ejemplo, hablemos de una abdominoplastia. Hay pacientes las cuales se hacen una abdominoplastia y me dicen, sí, pero de paso, levánteme los senos. Levánteme los senos quiere decir de que puede ser una cirugía de 3 horas, más una abdominoplastia, más o menos una cirugía de unas 4 horas. Estás hablando de 7 horas bajo anestesia general. 7 horas bajo anestesia general dentro de los estandartes de anestesiología y dentro de los estandartes quirúrgicos quiere decir de que tú tienes que terminar y tienes que salir después de la cirugía en cuidados intermedios. Cuidados intermedios es un paso antes de lo que es cuidados intensivos. Por consiguiente, para someterse a una cirugía tan larga, terminar en cuidados intermedios para poder restaurar de manera adecuada la función pulmonar, es decir, la respiración que nosotros necesitamos, creo que tal vez no vale la pena, porque el estar intubado también prolongado tiempo y ese tipo de cosas, pues ocasionarían problemas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros esto para poder darle ese mejor resultado a las personas. Otra pregunta que me estaban haciendo es, ¿qué pasa si se hace una abdominoplastia? ¿Me puedo hacer un retoque a los 2 meses? En realidad, tenemos que tener muy en cuenta una cosa, porque si es que te estás sometiendo a una abdominoplastia y te estás sometiendo a un retoque, ¿a qué se llama retoque? Retoque significa, me quiero hacer una lipo, me quiero bajar más. Primero, la abdominoplastia es una cirugía muy grande, es una cirugía bien grande. ¿Qué significa eso? De que tenemos que nosotros esperar que el cuerpo cicatrice. Una cosa que es súper importante que las personas también tienen que saber, si yo ya me sometí a una cirugía de remodelamiento corporal, una alimentación adecuada es fundamental, no dietas, pero sí una alimentación adecuada. Y otra cosa es del ejercicio. El ejercicio es fundamental dentro de esto. ¿Por qué? Porque como yo les digo a todos mis pacientes, yo te doy el cuerpo que tú quieres, pero tú lo mantienes.
tú realmente lo vas a mantener por el tiempo que tú quieras mantenerlo. Si es que después de la cirugía, inmediatamente, el rato que ya pueden alimentarse de manera adecuada y todo, dicen, no pasa nada, me voy a comer hamburguesas, me voy a comer pizzas, o simple y llanamente tomo Coca-Cola todo el tiempo, o me voy cervezas con mis amigos, parrilladas y demás situaciones, pues sí, lastimosamente te vas a volver a engordar. Pero ¿qué es lo que pasa? Y una de las cosas las cuales muchos pacientes no saben y tienen desconocimiento y piensan que la lipo es justamente una condición en la cual nosotros podemos tranquilamente hacerlo las veces que sean necesarios. Primero, lipoesculturas como lipoesculturas o abdominoplastias o invasiones del tejido graso no deberían hacerse más allá de 3 ocasiones, porque cada ocasión es más peligrosa y eres más susceptible a que existan alteraciones cicatrizales internas y peor aún, con las cánulas de lipo se pueden invadir tejidos profundos y esos tejidos profundos lastimosamente pueden ocasionarse perforaciones y esas perforaciones pudieran ser hasta fatales. Es muy importante que sepan eso ustedes. ¿Por qué? Porque muchas personas en ocasiones dicen, no, lo que pasa es que ya voy por mi quinta lipo. Ya voy por mi quinta lipo. Quiere decir que si es que regresas por una sexta lipo, al menos personalmente, no va a suceder. Y yo no te voy a dejar hacerte una sexta lipo porque el riesgo de que no nos encontremos en el plano adecuado para poder continuar a hacer la lipo es muy alto. Y principalmente quiere decir de que el paciente, si es que ya se engordó o se está volviendo a engordar, ya no es una grasa externa, ya no es una grasa periférica, ya es en este momento una grasa central, es una grasa visceral, es una grasa intraabdominal. Eso quiere decir de que ya los órganos son los gordos, ya el estómago, el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, todos esos se encuentran llenos de grasa y más bien por el contrario, la parte externa realmente casi no tiene grasa. Entonces, por supuesto, el cuerpo cambia inclusive, ya se vuelve como un cuerpo en tonel, se vuelve muy grande y claro, dicen, lo que pasa es que estoy gordo. Claro, estás gordo, pero estás con la grasa más peligrosa, la grasa que no se sale en la lipo, la grasa que no se sale en la abdominoplastia, es la grasa visceral. Esa grasa es la que enferma, esa grasa es la que mata. Entonces es muy importante que sepan que la lipoescultura como tal y la abdominoplastia es una cirugía remodeladora de cuerpo. Si bien es cierto, estimula el metabolismo y ayuda en cierta manera a ciertas condiciones metabólicas, pero no es una cirugía controladora de peso. Muy importante esta parte. Bueno, la abdominoplastia es más riesgosa que una lipo. ¿Y cuánto es la recuperación? Lipo, abdominoplastia, dentro de lo que son riesgos como tales, quizás un poco más riesgosa la abdominoplastia porque es una cirugía más grande, es más larga, es más duradera, se tiene que hacer un poco más de cosas. Es verdad, sí, tienes un poco más de riesgo, entre comillas, porque es más prolongada la cirugía como tal. La recuperación entre lipo y abdominoplastia, básicamente lo mismo, que normalmente es de entre 10 a 15 días. Ese es el tiempo. Quien te diga a ti, te voy a operar el fin de semana y el lunes vas a estar trabajando normalmente sin ningún problema, quizás no te está diciendo lo correcto o quizás no te va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Muy importante, esa parte es súper importante. ¿Cuánto tiempo se necesita de recuperación en una reducción mamaria? Y se puede hacer sin implantes. La reducción mamaria se puede hacer sin implantes, por supuesto. Reducción mamaria significa que estás con un busto muy grande y eso vamos a reducirlo, vamos a acomodarlo, vamos a dar una proyección adecuada y vamos a permitir que los pacientes tengan una conformación muy adecuada de lo que es el busto. ¿Es necesario los implantes? No, no todos los casos se necesitan implantes para una reducción mamaria. En el caso de una reducción mamaria y que se ponga implantes, es simplemente para poder mejorar la parte de lo que es el polo superior de la mama y así poder darle una mejor forma. Esa parte es muy importante considerarlo. Retomemos un poco el tema, nos hemos salido un poco de las condiciones de lo que son riesgos dentro de lo que es cirugía plástica, pero las preguntas que me están haciendo son súper válidas, más que nada porque nos ayuda a nosotros a también saldar muchas dudas que tienen ustedes los pacientes para poder nosotros tener esas respuestas inmediatas y más que nada para poder también disminuir los riesgos. Porque, por ejemplo, cuando me preguntaron ustedes ahorita al respecto de múltiples cirugías, eso sí es un riesgo y ese es un riesgo incrementado y por eso es que no es aconsejable y cada vez
menos se hacen estos megacombos, estos combos en los cuales entrabas por una abdominoplastia, te hacías unas narices, te hacías un aumento mamario, te hacías una reducción de brazos y además de eso, en ocasiones hasta te hacías un lifting facial y pasabas a veces 16 o 18 horas en quirófano. Eso no debe ser de esa manera. Bueno, otra cosa, la blefaroplastia. ¿Qué tan riesgosa es? La blefaroplastia como blefaroplastia es una cirugía dentro de las condiciones de cirugía plástica que es una cirugía corta, es una cirugía de gran éxito. Pero cuando no es realizada de manera adecuada, no es que tiene riesgos para la vida, pero sí tiene riesgos para el fin estético o peor aún para el fin funcional. ¿Por qué? Porque si es que no es realizada una blefaroplastia de manera adecuada, puedes quedar con los ojos semiabiertos. Puedes quedar con los ojos hundidos. Puedes quedar con los párpados caídos. Quiere decir de que si es que no te realizan bien una cirugía tipo blefaroplastia, te puede afectar la vista. Si es que tú no tienes un buen cierre de todo lo que es el habitáculo del ocular, pues simplemente puedes resecar la córnea. Si resecas la córnea, se te puede ulcerar. Si es que se te ulcera la córnea, pudieras inclusive hasta perder la vista. Es importante tomar en cuenta todas estas consideraciones. Esta es una cirugía en la cual, dentro de lo que es el tema de son riesgos de cirugía plástica, muy importante, porque es una cirugía súper común, pero a su vez también es una cirugía que amerita muchísimas reconstrucciones porque se hacen en manos inexpertas y en manos a veces de personas a las cuales piensan que saben hacer cirugía plástica o piensan que saben hacer una blefaroplastia porque han aprendido de alguna manera y lastimosamente no toman los lineamientos y las condiciones adecuadas para que el resultado sea el óptimo dentro de lo que son los pacientes. Bueno, creo que hemos abarcado un tema muy grande de lo que son riesgos de cirugía plástica. Creo que hemos abarcado muchísimo también todo lo que son las complicaciones dentro de lo que es cirugía plástica. Y les quiero agradecer a todas las personas las cuales nos han ayudado con esto. Quiero responder una última pregunta que me están pasando en este momento para poder darles la respuesta de este tema tan interesante. Quiero agradecerles a todas las personas las cuales nos han preguntado. Y me dicen, tengo 2 cesáreas, ¿podré hacerme una abdominoplastia? A ver, hacerse una abdominoplastia después de 2 cesáreas, siempre y cuando haya pasado al menos 6 meses después de que terminó usted la lactancia, por supuesto que se puede hacer usted una abdominoplastia sin ningún problema. La regla aquí es al menos 6 meses después de que terminó la lactancia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todo lo que es el fenómeno hormonal, todo lo que es el fenómeno de hormonas de crecimiento, estrógenos, progesterona, prolactina, todas las hormonas que se encuentran alrededor de lo que es el embarazo y la lactancia, son súper importantes que las personas tomen a consideración y que las mujeres tomen a consideración para poder darles ese resultado. Más que nada porque una vez que hemos dejado de dar de lactar, pues todas estas hormonas de rato que están regresando a su estado normal y a su estado habitual, pues también influyen sobre la piel, sobre los tejidos, sobre la grasa y al tener esta influencia sobre piel, tejidos y grasa, pues pueden ocasionar también mayor flacidez, mayor caída y pues el resultado, si es que se lo hace antes de este tiempo, es muy importante que se sepa para poder evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque si es que te haces tú por ponerles un ejemplo, aumento mamario en la etapa de lactancia y tú estás bajo las hormonas, estás fregada. ¿Por qué? Porque te pones el aumento mamario, encima más estás con hormonas y las mamas están sumamente grandes y están, a más de que están grandes, están regresándose. Otra vez hinchándose, regresándose. Pues por consiguiente la mama va a caer. Y a más de eso tú le pusiste implantes, pues vas a tener una doble caída y quizás un doble catástrofe. Tengo una abdominoplastia mal hecha. ¿Se puede reparar? Sí, sí se pueden reparar. Obviamente todo dependerá de qué es lo que sucedió con su abdominoplastia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales las abdominoplastias, dependiendo de las condiciones las cuales están sucediendo en lo que es la reestructuración de la pared abdominal, tendremos que extendernos en cirugía y tendremos que extendernos en lo que tengamos que hacer. Entonces, sí, como concepto general, sí se puede reparar. Pero existen casos contados y casos muy específicos en los cuales tendremos que hacer a veces una segunda o una tercera cirugía para poder corregir lo que se dañó en la primera ocasión. Bueno, muy importante.
Quiero agradecerles un montón a todas las personas que han estado conectadas. Hoy han hecho un montón de preguntas y realmente les agradezco porque esta interacción que tengo con ustedes es la interacción que necesito tener siempre para poder responderles todas las condiciones dentro de lo que es cirugía plástica segura. Quiero agradecerles un montón, quiero mandarles un abrazo súper grande. Quiero que estén pendientes, por favor, de todo lo que es el Black Friday, de todo lo que es estos Black Days, porque estamos sacando unas promociones súper chéveres, que más que nada, en esta época después de pandemia, en los cuales utilizamos tanta mascarilla, se cayeron rostros, estamos con arrugas, estamos con manchas, estamos con un sinnúmero de cosas y queremos tener esa bonita presentación, ese rostro fenomenal y más que nada, esa configuración no solo facial, sino también corporal. Quiero que estén en contacto, por favor, con mis redes sociales y pues más que nada, compartan, por favor. Compartan este video, compartan este programa, por favor, a más y más personas para que se vayan enterando poco a poco de lo que es cirugía plástica segura y más que nada, porque si es que ustedes comparten esto, puede ser que una persona se entere de esto, puedes salvar una vida, puedes cambiar una vida y puedes dar una mejoría a alguien en alguna de las condiciones, no solo en cirugía plástica, que tú puedas ayudarles, sino también de salud personal de cada uno de ellos. Quiero agradecerles un montón, mandarles un abrazo muy grande. Les veo el próximo jueves. Muchísimas gracias. Una buena noche. Nuestros pacientes y seguidores lo pidieron. El reto Influencers se convirtió en el reto por una cirugía plástica segura. Solo tienes que estar dispuesto a que el mundo entero sepa por qué quieres cambiar esa parte de tu cuerpo que no te gusta y a luchar por hacer tu sueño realidad. Si llegas a la final, ganarás una cirugía plástica completamente gratis, sin importar cuál ésta sea. Inscríbete y vive la experiencia de un nuevo reflejo en el espejo. Inscripciones abiertas hasta el 15 de septiembre. Ahora somos MetroCare Medical Center. Ya no solo cuidamos tus ojos, nos renovamos para brindarte más servicios de salud en la ciudad de Ibarra. Geriatría, oftalmología, cirugía plástica, tratamientos estéticos, medicina ocupacional, prevención del COVID-19. Para nosotros cuidar de tu bienestar es nuestro compromiso. Estamos ubicados en la Teodoro Gómez y Maldonado esquina, frente al Colegio Teodoro Gómez. Ven a donde tu salud es nuestra prioridad. Citas al 2950-826 o al 0999-565736 o escríbenos a nuestras redes sociales. Somos MetroCare Medical Center. Estamos buscando a los pacientes afectados por los biopolímeros. Muchos llegaron ya a mi consulta. Quiero conocer tu historia. Quiero informar para evitar que esto siga sucediendo. Escríbenos y forma parte de esta nueva campaña que busca cambiar vidas. No más venenos, no más biopolímeros. Aquí hacemos cirugía plástica segura.